Bien, vamos a ver. Ok, ya, listos. Ok. ¿Me escuchan? ¿Está el audio? Sí. Ok. Entonces hoy empezamos capítulo nuevo, de hecho. Sistema digestivo. Entonces, aquí vamos a tratar, aparte de la cuestión del aparato digestivo, o sea, de lo que se esperaría, pues, de las vísceras gastrointestinales, también vamos a incluir acá al hígado como un órgano digestivo. Ya a estas alturas ya sabemos que podemos ver el hígado de más de una manera, o sea, no solamente es un órgano digestivo, sino que tiene varias funciones. Pero aquí vamos a tratar en este departamento sus funciones puramente gastrointestinales, ¿ok? Relacionado con el metabolismo de los alimentos y un poco, ¿ok? Sobre las diferentes rutas metabólicas que se relacionan con el alimento, ¿ok? Yo sé que eso entra en la cancha de tu materia más adorada, o sea, de la bioquímica. Pero no tenemos que entrar en tanto detalle, pero sí tenemos que ver algo que muchas veces en la clase de bioquímica no te están explicando, que es cómo todas las cosas aquí se conectan en términos de metabolismo. ¿Okay? Cómo se conectan en términos de que una cosa es intercambiada con la otra y al final, pues, cómo estas cuestiones influyen, por ejemplo, en términos de la fisiología de los trastornos del peso corporal. O sea, los trastornos nutricionales vistos desde los dos lados, o sea, tanto la desnutrición por defecto como la obesidad, porque las dos cosas de hecho son un trastorno nutricional. O sea, está tan malnutrido el que está obeso como el que se está muriendo de hambre. ¿Ok? Sí, son las dos mitades de una misma cosa, pero siguen siendo trastornos nutricionales. Entonces entra aquí. O sea, digestivo no solamente es víscera, que es de hecho probablemente la menor parte del asunto. Ok, entonces, si nosotros vemos tubo digestivo y hablamos de la función digestiva, ¿okay? Esto, tenemos que considerar que acá hay varios procesos que están ocurriendo en simultáneo, pero que son parte de lo mismo. O sea, aquí vamos a ver que vamos a tratar desde un punto de vista de digestión de los alimentos, de procesos de los alimentos. Primero vamos a hablar de la motilidad, o sea, de la propulsión y mezcla de alimento por las vísceras digestivas. Dos, el hecho de que no solamente de que no, antes de absorber el alimento tenés que procesarlo y lo primero que tenés que hacer es agregarle un montón de cosas. O sea, desde agua y bicarbonato hasta enzimas, ¿okay? Y que implica que hacia el tubo digestivo estás secretando un montón de sustancias. ¿Okay? 3, una vez que le agregaste el cóctel químico necesario para convertir X alimento en algo que puedas absorber y utilizar, vendría ese proceso implica lo que es realmente la digestión de alimentos. O sea, convertir X cosa, vaya, ponerle, qué sé yo, ponerle X cosa en términos de alimento y
aquí estás hablando de que tenés que tener la posibilidad de trabajar con un montón, literalmente, de diferentes tipos de alimentos, porque una de las cosas que te destaca como desde el punto de vista biológico es que los humanos son omnívoros, ¿ok? Y esta es probablemente una de las cosas que convirtió a la especie humana en la especie dominante del planeta. El hecho de que no estás limitado a una sola fuente de alimento. Vaya, ponele. Los koalas jamás hubieran podido dominar el planeta. Gracias a Dios, porque ahí donde los ves tan cute son más malignos de lo que parece, porque no encuentras hojas de eucalipto en cualquier lado. Los pandas tampoco, porque no hay bambú. Los, qué sé yo, los carnívoros está sujeto a obtener carne, y aunque dirás, bueno, eso se consigue en cualquier lado, pero no es necesariamente fácil. Mientras que los humanos que desarrollaron un tracto digestivo, vaya, de propósito general, pueden comer cualquiera de las cosas que nosotros consideramos comestibles, literalmente cualquier animal, ¿okay? Cualquier tipo de carne. Si vos no comes algún tipo de carne, generalmente es por un principio cultural y no biológico, ¿ok? O sea, es muy pocas las cosas. Sí, de los términos de vegetales, puedes comer casi cualquier cosa que no sea celulosa, o sea, con la excepción de papel y madera, casi todos los demás vegetales que no sean venenosos están en la lista. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, la digestión implica la capacidad no solamente de convertir el alimento en algo que puedas absorber y utilizar, sino de poder hacerlo, caso específico, el tubo digestivo humano, de hacerlo con una gran variedad de cosas. ¿Okay? Y después de hacer la digestión, entonces tendrías que pasar por los procesos absortivos, ¿va? Fíjate que ya entonces lo que parecía simple ya implica 4 capítulos diferentes. Absorción. Y a todo esto, además, tenés que agregarle un mecanismo de control para que estos 4 procesos trabajen organizadamente, eficientemente, y puedas aprovechar la máxima cantidad de alimento disponible utilizando la mínima cantidad de recursos. Y para regular todo esto necesitas otra cosa. Control, por cierto, y distribución del flujo sanguíneo. Antes que me olvide. Porque vas a necesitar algún porcentaje de tu gasto cardíaco destinarlo a la circulación entérica, que es una circulación específica, ¿ok? Entonces, empecemos por esta primera parte, la parte de la motilidad del tubo digestivo, ¿ok? Entonces, consideremos dos cosas. Esta es una parte, este es un corte estándar del tubo digestivo. Y aquí para explicarte una cosa. Aquí vamos a hablar en términos generales del tubo digestivo como una estructura genérica, porque todo tiene la misma estructura básica, viene del mismo origen embrionario, etcétera. Entonces tenés una arquitectura en 4 capas, desde adentro para afuera, ¿va? Desde la luz del tubo digestivo, que es lo que vamos a llamar, obviamente, vamos a hablar del componente luminal y del componente parietal en el tubo digestivo. Y entonces, desde la luz para afuera, vamos a tener primero, obviamente, una mucosa, ¿ok? Que puede ser tanto con función absortiva como con función secretora. ¿Cuál específicamente depende de qué parte del tubo digestivo estás hablando? Pero en esencia, toda la mucosa digestiva está basada en el mismo tipo de epitelio. A ver, ¿qué tipo de epitelio, Linda? ¿Cuál es el tipo de epitelio básico ahí?
No me pueden alegar que no sepan, que no conozcan los epitelios. Eso es materia del año pasado. A ver, Katie. Epitelio cilíndrico simple. Epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Que se puede modificar para hacer glándulas, ¿ok? Acordate, en otras palabras, si vos tenés un forro de epitelio cilíndrico que va a hacer invaginaciones para hacer una glándula, o que es una glándula simple, básicamente una cavidad, una indentación ahí que está forrada de epitelio, o una ramificación a un epitelio, a una glándula compuesta, pero todas tienen la misma célula básica. ¿Okay? Luego, debajo de ahí vas a tener una membrana basal y una submucosa. Y en la submucosa, porque para el propósito de todo esto, es que esta submucosa, aparte de que tiene las extensiones de esta glándula, mira, este es el epitelio invaginándose para formar una glándula, tiene algo importante, tiene un plexo, tiene un plexo y tiene músculo. En primer lugar, tiene células de un plexo nervioso. ¿Ok? Plexo submucoso, plexo de Meissner. Plexo submucoso. Número 1. ¿Va? Y una delgada capa de músculo, la muscularis de la mucosa, que básicamente lo que puede hacer es que esta vellosidad o esta glándula se contraiga. De allí, propiamente en el músculo, la capa muscular que está aquí. Tengo dos tipos de músculo en la muscular. Siempre músculo liso, por supuesto. Músculo liso circular y músculo liso longitudinal. Con su plexo, que es este plexo mientérico que tenemos acá, mira, con otro plexo o sea que tengo dos plexos formados por un montón de fibras nerviosas y estas fibras nerviosas son fibras tipo C, o sea, una fibra no mielinizada. Y voy a tener tanto fibra sensitivas, vamos a ver que hay aquí cierta sensibilidad en el intestino, como fibras motoras de tipo C para el control, para la activación del músculo. Y por último, pues, la capa serosa, que es básicamente la hoja visceral del peritoneo, o sea, el forro. Lo que me interesa ahorita para nuestro efecto es los dos plexos y las dos capas básicas del músculo. ¿Okay? Cuando yo hable de la capa de músculo, implica que si tengo músculo circular y músculo longitudinal, estos dos tienen dos efectos opuestos sobre un segmento X de intestino. Quiere decir que si yo contraigo el músculo circular, vamos a agarrar un tubo, una manguera cualquiera. No tengo ninguna cosa manguérica aquí. Si yo agarro y cierro el músculo longitudinal, o digo, si cierro el músculo circular, voy a reducir el diámetro del tubo, o sea, estoy cerrándolo, apretándolo. Mientras que si contraigo el músculo longitudinal, el segmento de intestino se acorta, ¿okay? Se acorta y el diámetro tiende a aumentar. Ahora, eso quiere decir que como cada sector del intestino tiene su propio grupito de fibras circulares, yo puedo apretar selectivamente y empujar
si yo si yo agarro una manguera o agarro algo con forma de tubo, vaya, tomemos el caso, el caso más simple. Agarra un tubo de pasta de dientes, vaya. Si yo aprieto en un extremo, voy a propulsar el contenido hacia el otro, ¿va? Ahora, si yo agarro un tubo de pasta de dientes, yo puedo hacer dos cosas con él. Uno es apretar acá para sacar la pasta de dientes por un extremo, pero la otra es que pudiera hacer tubo incluso cerrado, empezar a hacer esto, ¿verdad? Apretar arriba, abajo, con menos intensidad y lo que estoy haciendo es básicamente mezclando la pasta de dientes dentro del tubo, ¿correcto? Te lo iba a explicar con algo, pero Fernanda no iba a entender qué se trataba. O sí, tal vez lo conoces. ¿Sabes, Fernanda, qué eran los juguitos? ¿Existían en tu escuela? Depende. Eran de los Karate Pops. ¿Los qué? Karate Pops. Supongo que si un tubo lleno de una cosa que parecía Kool-Aid que se congelaba. Sí, esos así se llaman, Karate Pops. Bueno, en español se llaman juguitos. O sea, en la escuela en español yo los conocía como juguitos, vaya, Karate Pops. Ok, eso es nuevo para mí. Y los helados, las cremitas de ice cream, que vienen como en una bolsa, sí tenés que conocerlos. Sí. Ok, fíjate bien, si agarraras una de esas cremitas y, no sabes su uso, ¿va? Cortar una esquina y apretar para que el... Pero en algún momento vos lo que hacías era que vos empezabas a mezclar, así que apriete, o para querer deshacerlos, para mezclarlos y que no fuera tan grueso, los cristales de hielo fueran más pequeños y que pudieran salir por un agujerito en el extremo. Lo mismo, o sea que tenés la idea, puedes utilizar el mismo movimiento, ya sea para impulsar o para mezclar, ¿ya? Y ese principio de que tenés una contracción, por así decirlo, diferenciada en términos de su fuerza o de su duración y de intensidad, es lo que te permite controlar el peristaltismo. Primero. Segundo, vamos a aprovechar una particularidad del músculo liso. Y es que acordate que en el músculo estriado, regular, voluntario, la despolarización, o sea, la señal de actividad, viene generalmente mediado por una señal que solamente te actúa sobre un grupo de fibras. Acordate lo que decíamos cuando hablaba del músculo estriado, que si yo, por ejemplo, voy a utilizar este músculo para mover algo, yo voy a controlar, qué sé yo, a 10% de las fibras necesito para hacer este trabajo y enciendo 10%. Si voy a levantar algo más pesado, ok, 20%. Así sucesivamente hasta que encienda todas las fibras. Pero en gran medida, son individuales. ¿Ok? La actividad de una fibra solo tiene capacidad muy limitada para pasar a la siguiente. Pero en el tubo digestivo se comporta de una manera diferente. Como tiene uniones intercelulares estrechas y tiene paso entre el citoplasma de una célula muscular a la siguiente, quiere decir que la despolarización puede pasar de una célula a la siguiente, o sea, se comporta como un sinsitio. Y ese comportamiento como un sinsitio quiere decir que yo puedo empezar la actividad. Imagínate, si agarro una gran cadena de células, agarrar la primera, mandarle una señal de despolarización, hacer que se contraiga y le pase la señal a la segunda y a la tercera y así siga el trencito de despolarización a lo largo del tubo digestivo. ¿Ok? O sea que yo puedo iniciar la actividad, qué sé yo, bien alto en el tubo digestivo y dejar que se vaya a través de 6 metros de intestino por cordillera.
Esto me simplifica mucho, porque yo entonces puedo tener un marcapaso digestivo. O sea, así como tenía en el corazón un nodo que me controlaba la actividad, ahora en la parte alta del tubo digestivo, para ser más exactos, en la unión entre esófago y estómago, tener un grupo de células que me dé una señal regular, rítmica, de despolarización y que esa señal llegue hasta el colon, sencillamente avanzando de célula a célula. Me dirás, ese proceso es un proceso por necesidad lento, pero como en el tubo digestivo el tiempo no es una cuestión de gran urgencia, es más, la lógica te dirá que tampoco te interesa un tránsito digestivo muy rápido, porque para hacer todos los procesos que te dije de absorción y secreción y digestión del alimento necesitas tiempo. Un tránsito intestinal muy rápido a lo único que te va a conducir es a que estés eliminando alimento que todavía lo podías haber aprovechado, ¿ok? O en el peor de los casos, a una diarrea por hipermotilidad, que es incluso más problemático. Entonces ahora, a lo que voy es que yo puedo pasar una señal de un punto a otro del tubo digestivo utilizando una combinación de transmisión entre una célula muscular y otra y utilizando, ahora es donde entran, los plexos nerviosos muscular, entérico y submucoso, que pueden pasar señal de despolarización de un punto del tubo digestivo al otro. En otras palabras, yo puedo controlar de esta manera con un plexo la actividad de toda la motilidad intestinal sin tener que pasar por un control directo desde el sistema nervioso central o del sistema nervioso autónomo. Ahora el sistema nervioso general, o sea, central, solamente tiene que ajustar las cosas, pero el trabajo difícil lo pueden hacer los mismos plexos, ¿ok? O sea que de hecho alguna gente te habla del dichoso sistema nervioso entérico. Perdón, del sistema nervioso entérico como una división aparte del sistema nervioso central. Y no, para mí no lo es, pero sí el concepto tiene alguna validez en decir de que el intestino tiene su propia red de fibras nerviosas que se está controlando en una forma semiautónoma, semiautomática. Ahora, la ventaja de esto es que ese plexo no solamente responde a cierta actividad, a ciertos estímulos locales, sino que además las células musculares y las fibras nerviosas no solamente responden a estímulos mecánicos, también puedes controlar la actividad del plexo y del músculo mediante una serie de señales químicas. Y entonces es lo que te trae a este dibujo. Vamos a ver. Aquí lo que estás viendo es diferentes maneras de contraer a la célula muscular, que dependerán de una cosa. Las células aquí en el músculo liso responden a diferentes tipos de señal de contracción y son en un sentido, son análogas, a diferencia de las células musculares en el músculo estriado. Cuando, recordando el primer parcial, hablábamos de la célula muscular estriada, o sea, de tu músculo voluntario, y decíamos que era básicamente una célula de todo o nada, o sea, que estaba polarizada ¿a cuánto? A 70 milivoltios, ¿no? Aproximadamente. Y que cuando se despolarizaba, el voltaje caía a cero. En la célula muscular lisa, no es necesario que se despolarice a cero. Se puede despolarizar parcialmente y hacer una contracción
de poca intensidad o se puede despolarizar del todo y contraerse con el máximo de fuerza. Es parecido al músculo cardíaco en el sentido de que ahora tenés un músculo cuya contractilidad varía y aquí varía de acuerdo al grado de despolarización que le des. ¿Me van siguiendo hasta ahorita? Sí, doctor. Seguro que no se perdieron todavía. Bueno, magnífico, intentémoslo. Intentemos ver qué pasa acá. Eso implica que tenés, mira, diferentes maneras de despolarizarlo. Aquí tenés la número 1. Una despolarización lenta, fíjate, toma más o menos unos 6 segundos por contracción y que ves que el voltaje baja de menos 50 a menos 40 milivoltios. Ok, ponele más 50 por eso. De más 50 a más 40. Siempre estos sí leen al revés, digo yo, las cosas. De más 50 a más 40, o sea, si tu célula muscular lisa está normalmente polarizada a más 50 milivoltios, las ondas lentas implican que este voltaje cae un poquito nada más, o sea, se contrae, pero no es capaz de hacer una contracción total del músculo y esta es una contracción bien lenta, ¿ok? Eso mantiene el tono del músculo intestinal. Y movimientos como esto también me permiten que el intestino se contraiga lentamente y me haga movimientos de mezcla. ¿Ya? Ahora, si yo hago esa despolarización parcial y esa onda lenta, no tiene suficiente fuerza para empujar alimento hacia la siguiente región del intestino. Para eso caes al segundo tipo de potencial número 2, lo que llamamos potenciales en espiga. Sobre la onda lenta, yo puedo hacer una espiga en la cual el músculo se despolariza hasta 0 y tener varias espigas repetidas, mira, haciendo que ¿cómo se llama? Haciendo que el tono aumente lo suficiente y la contracción sea lo suficientemente fuerte para hacer propulsión. O sea que tengo dos maneras, como te decía, de contraer el intestino. Igual que como hacíamos con tu ¿cómo es? Tu karate pop. Puedes mezclar el contenido o puedes apretarlo sostenidamente, hacer una contracción sostenida y más fuerte para empujar su contenido hacia la salida. ¿Cabal? Eso es en términos de control neural y eso lo puedes hacer mandando una señal a través del plexo y ya sea una señal relativamente débil que solo me haga ondas lentas o una señal más potente que me abre suficientes canales para despolarizar todo el músculo y hacer que se contraiga con fuerza. ¿Cabal? Y aún así todavía puedes modularlo. ¿Por qué? Porque entonces ahora tenés el siguiente punto. Yo puedo estimular al intestino, primero, como te decía, por estos mecanismos que son puramente neurales, pero también puedo utilizar una mediación química y favorecer la despolarización o la hiperpolarización e inhibir todo el intestino. ¿Qué es lo que me está haciendo? Primero veamos las cosas que me despolarizan o que me aumentan la actividad. La primera es la estimulación por la distensión. Te dije que había fibras aquí sensitivas. Entonces ahora mira qué es lo que sucede. Suponete que vamos a poner aquí un
algún fragmento de alimento. ¿Ok? Y por supuesto eso va a distender la mucosa, ¿va? Al distender la mucosa, esto va a enviar una señal a través del plexo submucoso desde los receptores de estiramiento en el plexo submucoso, y generalmente lo que esencialmente es un arco reflejo. Y el arco reflejo, el brazo eferente, el brazo de salida, va a pasar al plexo mientérico y aumentar la actividad del plexo mientérico para hacer que se contraiga la musculatura. En otras palabras, la presencia de alimento, el estiramiento del tubo digestivo, me estimula la actividad del músculo. Fenómeno número 2, utilizar acetilcolina. Acetilcolina, que puede venir de las terminaciones nerviosas, o sea que 2 y 3 es un poquito redundante, ¿va? Que puede venir de las terminaciones nerviosas o puede venir del mismo plexo. Acetilcolina como estimulante del músculo liso visceral. O sea, acuérdense, en general, todo el músculo liso visceral es, ¿cómo se llama? Estimulado, es excitado por la liberación de acetilcolina. Venga de donde venga, ¿ok? Puede ser acetilcolina circulante, que bueno, no hay mucha, es cierto, tenderías a eliminarla. Puede venir por estimulación del parasimpático o puede liberarse por el mismo plexo mientérico. ¿Ah? Y aquí falta más bien, en vez de decir parasimpático, yo hubiera puesto número 3, número 4 aquí sería, vaya, porque 2 y 3 es lo mismo. 4. Mediadores, le hace hormonas. Ahora, caemos también en el concepto de la mediación de la actividad por una serie de lo que vamos a llamar las hormonas gastrointestinales. Ahora yo tengo una X sustancia que es capaz de estimular directamente al músculo liso. ¿Por qué? Porque ese músculo liso tiene no solamente receptores de acetilcolina en su membrana, tiene receptores para una serie de sustancias producidas en el mismo tubo digestivo que controlan la actividad del tubo digestivo. Sonó como a trabalenguas, ¿va? Un poco, podría explicar un poquito de eso. Otra vez dirías. Mira, en algún momento hablábamos en clase de neuroanatomía. ¿Te acordás que hablábamos del origen de los neurotransmisores? O sea, en términos de filogenética, ¿sí? Pues algo muy parecido está sucediendo acá. Originalmente, el tubo digestivo trabajaba en una forma semi-autónoma, más que incluso ahora. Bueno, básicamente por el sistema nervioso central era una estructura todavía incapaz de manejar todo el proceso de control. En ese momento, resulta que así como ese alimento que entraba por el tubo digestivo tenía algún tipo de composición química, ¿vale? Por ejemplo, los aminoácidos, y de alguna manera estos aminoácidos, estos componentes del alimento, eran una buena señal. O sea, vos querés que el tubo digestivo trabaje cuando haya alimento, ¿correcto? O sea, ser capaz de detectar la presencia de alimento en su interior. Entonces, lo que empezó a suceder es que los mismos componentes del alimento eran la señal que arrancaba toda la función de motilidad en el tubo digestivo. ¿Okay? Eventualmente, algunos de ellos, como decíamos, en el caso de los aminoácidos, pues se convirtieron en
entre otras cosas, en neurotransmisores, ¿va? Y otros de ellos, o sea, a otras sustancias muy parecidas, siguiendo la misma lógica, se convirtieron en algún tipo de hormona que tenía efecto sobre la actividad del tubo digestivo. O sea, un péptido pequeño que le indicaba al tubo digestivo como señal de, hey, es hora de empezar a trabajar. Okay. Ahora, con el tiempo, con la evolución, esto terminó siendo que las mismas células digestivas empezaban a producir estos componentes. O sea, ahora ya no eran parte del alimento, ya realmente su función era de ser un tipo de señal. Y ahora, tenés una hormona gastrointestinal que trabaja bajo un principio bien simple. Suponete que le cayó alimento al estómago, ¿ok? Veniste y le descargaste a tu estómago, busquemos algo que tenga, por ejemplo, aminoácidos. A ver, entre toda esta montaña de azúcar, eso tiene aminoácidos. Vaya, tenés, por ejemplo, esto. Aminoácidos, dice maní japonés, fuente de proteína, nos servirá bastante bien. Empujemos esto hacia nuestro estómago. Va para abajo, ahí cayó. Ahora estos aminoácidos son detectados de alguna manera por algún tipo de célula receptora en el estómago y secretan una sustancia, una hormona que le indique al duodeno que le van a llegar aminoácidos, que le va a llegar alimento y que por lo tanto se ponga a hacer lo que tenga que hacer para procesar ese alimento. Una hormona secretada en la parte proximal del tubo digestivo que tenga efecto sobre la motilidad o sobre la secreción de la porción del tubo digestivo que está más hacia distal. Ahora me entendiste cuál es la idea de una hormona gastrointestinal. Sí. Ok. Y aquí estamos hablando de motilidad nada más, pero el mismo principio y la misma lógica la puedes aplicar con la misma hormona incluso, que no solamente te afecte la motilidad, sino que también te afecte la secreción en una porción más distal del intestino, o que te afecte también el flujo sanguíneo, o sea, que te regule la circulación entérica. ¿Correcto? Es el mismo mecanismo, puedo utilizar la misma lógica y hasta el mismo producto químico para hacerlo. Entonces, aquí entonces, en vez de decir parasimpático, o si querés agregándole, ponerle aquí 4 mediadores hormonales, las hormonas digestivas. Y por la misma razón también puedes hacer la inhibición, fíjate, con norepi, o sea, por el simpático, o también por otra hormona de una serie de familias, para hacer lo contrario, para hiperpolarizar la célula y disminuir la motilidad. Porque habrá circunstancias, y muchas de ellas, donde vos querés disminuir la motilidad del tubo digestivo, principalmente para darle más tiempo de trabajo a un proceso digestivo. ¿Okay? Y aquí vamos a introducir ese concepto, la idea del tiempo de trabajo. Ponele. Ponele que vos estás haciendo una mezcla de algo o alguna reacción química. Vos querés ajustar el tiempo que le das a esta reacción química para ocurrir. Por ejemplo, tomemos una reacción química básica. Vas a mezclar producto A con producto B. ¿Sí? Ya sé cómo. Ya sé cómo. Fernanda, ¿nunca has trabajado, por ejemplo, con esos pegamentos que vos mezclas? Dice, componente A con componente B, lo mezclas para hacer algún tipo de resina epóxica y pegar algo. Ya sabes de qué estoy hablando, ¿ah? Sí. Ok. Entonces, ahí te dice,
mezcle los dos componentes y échalo donde lo va a echar y espere tanto tiempo. Eso es el tiempo de trabajo. Y puede variar. Puede variar, obviamente, dependiendo del producto que estés usando. Puede variar, por ejemplo, con la temperatura. Cuando hace mucho frío, la reacción es más lenta. Entonces, ok, yo tengo que darle más tiempo porque ese pegamento no va a secar. Aunque el tubo diga 5 minutos, digo, no, está muy frío y va a tomar 15. O es un horroroso día de calor en San Pedro Sula, está caliente, húmedo. No, yo sé que aunque me diga 5 minutos, aquí el tiempo de trabajo se acorta y necesito solo 2 antes de que esto ya no sea utilizable. Lo mismo pasa con las enzimas. Entonces, dependiendo del alimento que sea, yo puedo necesitar inhibir la motilidad para dejar que un poco de alimento se quede en una región del tubo digestivo porque las enzimas todavía están trabajando. Y de alguna manera el producto o el resultante de esta reacción enzimática es lo que me va a controlar y me va a señalizar que ya es tiempo de dejar propulsar el alimento o si lo debo retener todavía más tiempo en el intestino. O sea, estás haciendo, mediante estos controles de la motilidad, estás haciendo que el intestino se regule a sí mismo. De que no toma el mismo tiempo. Y te habrás dado cuenta por experiencia propia de que te voy a dar 2 volúmenes de alimentos similares, pero de diferente composición. A tu izquierda tenés algo muy ligero. Una de esas ensaladitas que tanto te gustan. ¿Ok? ¿Ya? En el otro lado tenemos algo mucho más sustancioso, mucho más alimenticio. Una doble bacon cheeseburger. ¿Ok? En términos de volumen, ocupan el mismo espacio en tu estómago, pero tienen tiempos diferentes de tránsito intestinal. Si yo me meto una doble con todo a la hora del almuerzo, probablemente sea más pasado de la media tarde que mi estómago pudo manejar la carga y que se vacíe, que yo empiece a tener hambre o que pueda introducirme más alimento. Mientras que con el otro, que es de mucho más rápido de digestión, o sea, tu ensaladita, y si yo, Dios no lo quiera, tuviera que comer eso de almuerzo, probablemente a los 45 minutos ya esté con hambre otra vez, porque el tiempo de tránsito intestinal y la distensión del tubo digestivo son muy diferentes en un caso que el otro, ¿no? El que se tuviera que vivir comiendo ensaladitas probablemente andaría como las cabras o los conejos buscando algo que masticar cada 45 minutos, ¿ok? Dios no lo quiera, ¿va? Que algún día me vea reducido a tener que comer de esas cosas. Entonces, regresando al... Oh, perdón, aquí. Este no me hace falta. Entonces, por lo tanto, la motilidad y la contractilidad del intestino, ya vimos que tenemos más de una manera de regularla, pero todavía... ¿Ibas a decir algo? ¿Qué está hablando? Benavides. ¿Ibas a decir algo? Bueno, entonces, ya vimos entonces las diferentes patrones acá, pero, y el hecho de que tenemos una mediación química. Ahora, ¿cuál es el ritmo básico? Porque quiere decir que todo esto, ¿a cuánto estamos viendo en términos de actividad? Y entonces vamos a ver que las ondas lentas de mezcla trabajan a diferente ritmo dependiendo de qué parte del tubo digestivo estés trabajando. En el estómago trabajan aproximadamente tenés estas contracciones de mezcla
a 3 por minuto. O sea que la contracción de una onda lenta dura unos 20 segundos para mezclar lentamente el alimento. En el duodeno vamos a durar a 12 por minuto porque con un tiempo de trabajo más rápido, una mezcla más rápida, porque el volumen del duodeno es menos. Y ahí vamos a querer hacer mezcla más rápida para, en primer lugar, compensar el volumen más pequeño del duodeno. Estómago. Y para exponer, acordate que el duodeno estás inyectando un montón de químicos para garantizar la mayor exposición del alimento a las enzimas, mientras que en el ileum baja otra vez a unos 8 por minuto, porque ahí ya sencillamente estás revolviendo la masa alimenticia para que en este caso se exponga la mucosa, que ya estás haciendo más absorción ahí que mezcla y secreción. Por lo tanto, este patrón de onda lenta va a ser variable y va a depender primero de qué parte del intestino estás, y dos, va a depender también de la composición del alimento. Ok, ahora hay otra regla. Vamos a ver, espera. Hay otra regla con respecto a la contractilidad del intestino, pero primero veamos qué es lo que está pasando, porque hemos hablado bastante de los plexos, pero todavía no hemos explicado cómo trabajan, aparte de la idea del, ¿cómo se llama? Del control que hacen esos plexos mientérico, el submucoso, sobre la motilidad de la pared. Pues son los principales reguladores de la actividad. Entonces veamos cómo trabaja. Aquí tenemos dos plexos. Un plexo mientérico, un plexo submucoso. Mira bien. Estas neuronas sensitivas, aquí hay un error, por cierto. Las neuronas sensitivas no están en el epitelio. Las neuronas sensitivas están aquí, en la submucosa. ¿Ok? En el epitelio solo hay epitelio. Ahora, estas neuronas sensitivas, ¿qué están detectando? Y hay dos cosas que detectan. Número uno, ya decíamos, la distensión. ¿Las Número neuronas dos, sensitivas están dónde, perdón? en la submucosa, no en el epitelio. ¿Ok? El epitelio y gastrointestinal no tienen neuronas porque se recambiarían cada 5 días y eso es muy difícil que se pueda hacer. ¿Ok? Están debajo de la membrana basal. Ok. Entonces están, número uno, miren la distensión. Número dos, la estimulación. Vaya, lo que vamos a ver, la quimiodetección. O sea, la composición del alimento. Volviendo a lo que te decía, tu tubo digestivo es capaz de detectar, por ejemplo, entre si lo que le metiste fue, qué sé yo, una botella de agua o alimento sólido, por razones obvias. Por ejemplo, si lo que le metí a mi estómago es puramente agua, no necesito inyectar ácido y enzimas proteolíticas para manejar agua. De hecho, estaría desperdiciando enzimas y probablemente dañando la mucosa con exceso de ácido que no necesito. ¿Okay? O por ejemplo, si se tratara de alimento sólido, la diferencia, por ejemplo, entre inyectar enzimas para procesar dos alimentos diferentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la diferencia, por ejemplo, entre tu ensaladita, que básicamente tal vez no tiene más que carbohidrato, de acaso, si acaso, ¿eh? O una doble con todo de esas hamburguesas grasientas que
que hasta se te resbalan de las manos porque le echaron a saber qué aceite al pan al freírlo y lo ves brilloso de tanto aceite. O sea, de esas que como decía en las palabras de cierto personaje muy conocido por vos, eso es un infarto en un pan. Ya sabes a quién me refiero, ¿ah? ¿Cómo dice? De esas hamburguesas que dicen, eso no es una hamburguesa, es un infarto en un pan. No, no he escuchado eso. No me vas a decir que en tu vida nunca has visto Bob Esponja. No es algo que me entretenía mucho. No, es que lo único que me entretiene de ver a Bob Esponja, a quien considero irremediablemente estúpido, pero lo único que me divierte es ver las exasperaciones de Calamardo. Se identifica con Calamardo. Sí. Puede ser la voz de Calamardo. Perfectamente. Sí le sale. Bueno, pues en todo caso, toma una de esas grasientas cangreburgues y tenés mediante esta manera, mediante una neurona sensitiva que tiene algún tipo de receptor químico y te dice, por ejemplo, que ese es un alimento con un contenido alto de grasa y que por lo tanto vas a hacer dos cosas. Uno, secretar las enzimas respectivas y dos, retrasar el vaciamiento del estómago, ¿ok? Para darle tiempo de trabajo al ácido para que neutralice, para que empiece a disolver la grasa, ¿ok? 3, porque si vos tenés un alimento muy denso, particularmente osmóticamente muy denso, muy altamente osmolar, como una comida grasosa, vos querés soltarlo en cantidades pequeñas al duodeno, no querés, regla general aquí, no querés volcar un montón de alimento concentrado al duodeno porque vas a trastornar no solo la absorción, sino que probablemente vas a hacer un desastre generando una diarrea osmótica, o sea, haciendo que más bien absorba líquido del duodeno y entonces hagas que básicamente sobrecargues al intestino proximal. Entonces, poder detectar eso es crítico. Es lo que te decía, porque una comida con mucha grasa te da sensación de llanura durante más tiempo, porque básicamente estás retrasando el vaciamiento gástrico. Idem con una comida muy densa en proteína, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a decir algo que sea súper denso en proteínas y agarra uno de esos batidos que venden para deportistas, ya sabes, ese polvo, una cosa que viene un bote así grande de un polvo de proteína, básicamente es proteína de suero de leche, ¿ok? Y te pones a hacer así como un batido, de esos batidos que se meten los levantadores de pesas, que agarras un poco de eso, agarras leche y agarras, qué sé yo, huevos y todo, y haces un shake que tiene casi la consistencia del cemento, ¿va? Y vos querés detectar eso mediante las neuronas del plexo para indicarle a tu tubo digestivo nuevamente que el vaciamiento gástrico de eso tenés que hacerlo con mucha moderación para evitar soltar una carga brutal de proteínas al intestino proximal, ¿ok? No sé si alguna vez se te ha ocurrido probar esas cosas. Me dan asco. Probablemente, la textura es horrible. Parece harina. Parece arena. Además que harina, parece arena. Porque todo aquel mezcla, todo aquel shake o algo que tenga una cantidad más allá de cierta cantidad de proteína, te da esa textura arenosa, ¿ok? Yo no te voy a decir, yo tengo, creo que hay ahí en la cocina, para hacer un batido, pero le echar, no sé, una cucharada tal vez a un batido. Pero esta gente que le echa 3, básicamente, es una cosa horrible y casi intragable. ¿Sí? No te voy a preguntar de dónde andabas probando semejantes concentrados. Supongo que fue alguna de tus
breves pasos por el gimnasio? No, nunca se me ocurrió probar eso. No creo en esa papa de harina. Pues, siento, es un placebo, para mí es un placebo. De arena. No, no. Sí hay proteína, o sea, los de marca reconocida, los suplementos, sí tienen proteína, pero realmente lo único que, ¿sabes qué es eso? Eso es básicamente el suero de la leche, ¿okay? La parte sólida se utiliza para la industria del queso, por ejemplo, y lo que queda, el suero, sacarle todo el agua, o sea, reducirlo a polvo, la parte sólida, y eso es lo que es tu famoso batido para deportistas, el que puedes, bueno, ya no solo para deportistas, lo venden, por ejemplo, en PriceMart Disque como suplemento dietético. Pero realmente no es ninguna cantidad de proteína que no pudieras obtener de la dieta. Y de cualquier manera no te funciona. O sea, si es esa gente que va al gimnasio y dice que para hacer músculos, y me voy a meter un montón de esto al día, dice que porque necesito la proteína para incorporarla al músculo, están perdiendo su dinero. Porque vos tenés un límite, hay un límite físico a la capacidad que tu tubo digestivo puede absorber de aminoácidos. O sea que si yo ingiero un exceso de aminoácidos, la mayor parte se van a ir a gluconeogénesis y otra parte ni siquiera se van a absorber, solo le estás alimentando a las bacterias del intestino. Ya que si te gusta perder tu dinero, y dicho sea de paso, los frascos esos son carísimos. Los más baratos van como 1,000 pesos, vaya, y tú durarán una semana o dos. Allá vos si querés botar tu dinero. Yo no me complico de esa manera, ¿ok? Ni ando haciendo planes de andar haciendo fisicoculturismo a mi edad, o sea que no me interesa. Ahora, regresando al asunto. Por lo tanto, estas dos señales van a ir a dos sitios. Fíjate bien, ahora la ruta, una de las rutas va para arriba, hacia esencialmente el sistema nervioso central. Para el control, primero para el control que hace el tallo encefálico sobre la motilidad gastrointestinal. Pero la mayor parte de las neuronas sensitivas están proyectando señal a los mismos plexos, mira. O sea que aquí hay un arco reflejo. Detectas algo con la neurona sensitiva, hiciste un arco reflejo, mira, con esta neurona que está acá, que controla el músculo. En el caso del plexo miantérico, estás controlando la motilidad. Y acá, otra sinapsis con el plexo submucoso para controlar la secreción. O sea que el arco reflejo que estás viendo acá tiene su origen en una neurona en el intestino que se conecta con otra neurona en el intestino y que controla el intestino. Esto es un arco reflejo local. ¿Ok? Control local. Fíjate, no solo de la motilidad, sino también de la secreción. Pero además, vos tenés que estas señales sensitivas que llegaron acá también van a afectar. Acordate, el sistema nervioso central implica que en algún momento va a tocar a la formación reticular, al control del simpático, o va a tocar a la columna eferente visceral general, principalmente a través del núcleo motor del vago, que me controla, al sistema autónomo. Y el sistema autónomo me puede mandar una señal, o sea, un arco reflejo más complicado que va de las neuronas del tubo digestivo al tallo, a la formación reticular, al simpático y parasimpático, en donde me vas a modificar la actividad global de estos plexos. El simpático para inhibir mediante estimulación alfa, generalmente es alfa 1, postganglionar, mientras que el parasimpático lo que vamos a tener es una neurona preganglionar, generalmente es M2,
que hace sinapsis con otra neurona acá, parasimpática, que está en los plexos y que controla al músculo. ¿Ok? Generalmente la actividad parasimpática en este caso va a ser excitadora. ¿Cabal? O sea que ahora tengo dos, eso me implica que hay dos mecanismos de control nervioso. Un mecanismo local, donde es este arco reflejo rojo y azul, y un mecanismo global, que tiene que pasar a través del tallo encefálico. ¿Ok? De hecho, yo puedo tener un control global incluso más, un poco menos refinado, pero que puede venir incluso desde la corteza. Y que la corteza, por ejemplo, o el, ¿cómo se llama? Las estructuras del centro del encéfalo, el hipotálamo, me pueden regular la actividad de esta y de esta. ¿Ah? O sea que yo puedo, de hecho, controlar la actividad de todo el sistema digestivo parcialmente, por lo menos desde el hipotálamo. ¿Ok? O sea que si estás viendo, tengo un montón de maneras de regular esa motilidad. Ahora, de hecho, me voy a enfocar un poquito más en el control local. ¿Por qué? Porque hay otro detalle con la motilidad intestinal que me interesa ver, y es lo que vamos a llamar la ley del intestino. La ley del intestino dice, vamos a ponerlo más abajo, espérate. Lo tengo. Me dice en términos del peristaltismo, me dice que cuando una señal llega a una porción del tubo digestivo y le indique que se contraiga, o sea, que tengamos acá movimientos en espiga, esta porción del intestino se está contrayendo, ¿va? Pero envía una señal a la siguiente porción, o sea, la porción. Aquí estamos, para que me entiendan, aquí estamos de proximal a distal. La ley del intestino dice que cuando una señal de contracción intensa llega a un segmento del intestino, este segmento del intestino va a hacer contracción, mira, y le va a enviar una señal al intestino que está un poquito distal para inhibir la motilidad, para relajar. Entonces, lo que va a pasar es que aquí hay contracción e inmediatamente distal el intestino se relaja. Por lo tanto, crea una diferencia de presión entre el segmento que se está contrayendo y el segmento siguiente que está relajado, y esto me va a impulsar el alimento de proximal a distal. Esa ley del intestino me garantiza que el alimento tiende a empujarse siempre de proximal a distal para evitar que haya reflujo de alimento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué pasa en el reflujo? ¿Qué pasa en el reflujo? Que tenés, entre otras cosas, hay diversas causas, porque hay causas mecánicas del reflujo y causas neurales del reflujo. Cuando tenés una causa mecánica, por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico, lo que tenés es una válvula, un esfínter que no es competente y permite el retorno de ácido y alimento hacia el esófago. Pero en otras veces tenés una incoordinación, o sea, esta ley del intestino no se está cumpliendo. Y esta incoordinación hace que no tengas esa secuencia en la cual tenés propulsión acá, relajación del otro lado para empujar, y el segmento inmediatamente proximal está en un estado de contracción tónica para evitar que se regrese. Si ese mecanismo no está coordinado, el alimento se va a regresar. Si tenés reflujo o movimiento retrógrado en el intestino distal, eso te reduce la absorción. Si lo tenés en particular entre
entre estómago y esófago o entre duodeno y estómago, lo que vas a tener es generalmente una incoordinación completa de la motilidad digestiva y la absorción se va a ir al demonio y probablemente vas a tener problemas porque está regresando algún componente químico que no debería estar más proximal. Por ejemplo, en el caso del esófago, estás regresando ácido al esófago y la mucosa esofágica no está protegida contra el ácido. Resultado, toda la sintomatología que probablemente ya habrás oído hablar o ya hayas experimentado en el caso del reflujo. Ahora, esto es en términos de actividad neural, pero veamos un momentito la actividad, ¿cómo se llama? La actividad se me va mecánica. La actividad no mecánica, la estimulación química, ¿ok? Hormonal del tubo digestivo, que es esto que te mencionaba. Mira la idea de que tenés una serie de hormonas regulándote la actividad de una buena parte del tubo digestivo. La idea que tenés hormonas específicas con estímulos específicos. Aquí hay alguna y vamos a ver qué hay más. Este va de proximal a distal. Mira, por ejemplo, gastrina, estimulado por la presencia de proteínas fíjate, cuando la proteína cae al antro gástrico o al duodeno, te estimula la secreción de ácido y al mismo tiempo, crecimiento mucoso no, la secreción de moco, o lo que vamos a hablar de gastroprotección. O sea que la gastrina te está haciendo no solamente que secretes ácido, sino que hagas todos los mecanismos para evitar que el ácido ataque tu tubo digestivo. Estimulado también por la distensión, aunque en menor grado. Y mira, la presencia de ácido me inhibe la secreción. O sea que este es un mecanismo similar a un arco reflejo, un mecanismo de retroalimentación negativa que te está controlando la producción de ácido. Por ejemplo, en el duodeno, colecistocinino, CCK, estimulado por los componentes del alimento y te estimula, mira, toda la secreción pancreática y la liberación de bilis. ¿Okay? Lo mismo, tenés un componente, mira, colecistocinina y secretina que trabajan muy parecidos, pero con la diferencia que a la colecistocinina, mira sus efectos, estimula la secreción y te inhibe el vaciamiento gástrico. ¿Qué quiere decir eso? Aquello que te dije, metete una comida pesada y vas a inhibir el vaciamiento gástrico para permitir que estés soltando ese alimento en cantidades que el duodeno pueda manejar. No descargarle una carretilla de alimento y poner al duodeno a ver qué hace, ¿va? Porque generalmente eso va a terminar mal. De hecho, ese fenómeno, después vamos a hablar en más detalle, tiene un nombre. Cuando estás soltando mucho alimento al intestino distal, en particular al duodeno, ese fenómeno se llama dumping gástrico y es una de las cosas más problemáticas que hay. No solamente por el hecho de que te va a provocar una diarrea osmótica y un desequilibrio con los electrolitos, sino porque además va a hacerte paste el metabolismo de los carbohidratos. Porque pues veremos que hay una relación entre la distensión del duodeno y la liberación de insulina. Y una de las últimas cosas que vos querés es soltar una cantidad de insulina en forma inapropiada. Si no tener suficiente insulina es malo, ¿eh? Pero soltar un montón es peligroso, ya no es malo. Entra en la clase de cosas que literalmente son súper peligrosas.
¿Ok? O léase, una manera de suicidarse por un choque insulínico desarrollado por uno mismo. ¿Qué te parece esa? Doctor, no es por molestar, pero tenemos bioquímica. Ahí están bioquímicosos. Hoy es jueves. Sí. Y es que las mujeres esas ahora van a fregar todos los días. No, es de lunes a jueves. Bueno, pero todavía quedan 10 minutos, o sea que con calma, porque no he terminado todavía con esta parte de la secreción. Entonces, inhibe el vaciamiento, mientras que, por ejemplo, la secretina, que es muy similar, funciona igual, pero al mismo tiempo me inhibe la secreción de ácido. Fíjate que tenés entonces dos hormonas contrarias, la gastrina y la secretina, una estimulando y la otra inhibiendo la producción de ácido. El péptido inhibidor gástrico, mira, producido en el duodeno, manejándome la liberación de insulina, es lo que te decía, vos no querés soltar todo este alimento porque vas a soltar un cerro de péptido inhibidor gástrico de lo que se llama GLP-1, que es muy parecido, y soltando toda la insulina de un solo. ¿Okay? Y así sucesivamente, porque el mismo efecto lo vas a tener, por ejemplo, tenés otro que se llama PIP, péptido intestinal vasoactivo, secretado en el duodeno y que me estimula el flujo sanguíneo visceral. O sea que la idea que yo tengo es que todos estos mecanismos hormonales lo que me están haciendo es que me permiten un control más fino incluso de la motilidad que lo que me permitiría hacer el sistema nervioso autónomo, que siempre va a trabajar, como está al final de un arco reflejo, siempre me va a trabajar con un poquito de retraso, mientras que la estimulación hormonal no solo es más rápida, sino que va a tener efectos más sostenidos, porque yo puedo controlar, por ejemplo, la vida media de estas hormonas, que casi todas son péptidos, controlando alguna enzima que las degrada. ¿Ok? O sea que la mayor parte del control de la motilidad, en términos prácticos, va a ser de tipo hormonal, o sea, mediado por sustancias químicas más que medido por algún tipo de actividad, ¿cómo se llama? Por actividad, algún tipo de actividad neural, ¿ok? Bueno, entonces, mañana vamos a hablar de flujo sanguíneo visceral y vamos a empezar a ver propulsión y mezcla de los alimentos y vamos a empezar de proximal a distal, ¿ok? Entonces, mañana, entonces, seguimos con esta historia. Hoy sí váyanse a su adorada bioquímica, les encanta. ¿Qué les encanta?